Buenos días, hermanos, amigos. La Iglesia Evangélica Hermandad de la Esperanza le da la bienvenida a un mensaje más de la poderosa palabra del Señor. Hoy el Señor nos ha dado el privilegio de poder predicar una vez más de su palabra, para que seamos iluminados y podamos entender esta palabra tan poderosa que nos da vida. Entre más las estudiamos, entre más nos las escuchamos, vamos a estar amando cada día más y más al Señor. Estamos predicando expositivamente el libro de Primera de los Corintios. Y yo quiero que veamos un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Los que han escuchado todos los mensajes pueden recordar que del capítulo 1 al capítulo 4, el apóstol Pablo exhorta y que los corintios busquen la sabiduría de la cruz. Eso lo pueden ver en Corintios 1, 1 Corintios 1 del 18 hasta 1 Corintios 3, versículo 23. Él los exhorta a buscar la sabiduría de Cristo, la sabiduría de la cruz. Quiero decirle algo, hermano. Pablo le está diciendo a ellos, si ustedes enseñan y viven el verdadero evangelio, la iglesia se une. Pero si ustedes enseñan y viven el evangelio falso, ese evangelio que muchos están predicando, que no es bíblico, entonces la iglesia se va a dividir. Y eso es lo que estaba sucediendo en los Corintios. La iglesia estaba dividida porque no se estaba predicando el verdadero evangelio. Entonces en el capítulo 4, él expone las marcas de un verdadero ministro. Y un verdadero ministro, hermano, no causa divisiones en la iglesia. No causa divisiones. Es más, busca soluciones a los problemas. En el capítulo 5, él le dice a ellos que tienen responsabilidad de corregir los pecados en la iglesia. Se estaba viviendo un pecado de inmoralidad dentro de la iglesia, y ellos, por estar preocupados en las divisiones, pasaron por alto este pecado. Y él le dice a ellos, tienen que usar la disciplina. La disciplina bíblica es autorizada por el Señor dentro de la iglesia. En el capítulo 6, él ahora se expande en la iglesia como un agente de juicio. Y él le dice a ellos que están resolviendo sus problemas en una forma mala. Ellos están yendo a los juzgados a resolver los problemas entre los hermanos. Para eso está la iglesia. Dios dejó la iglesia, su iglesia, para que nosotros podamos resolver nuestros problemas y vivir en armonía. La semana pasada, el hermano Edgardo nos habló sobre el capítulo 7, del versículo 1 al 16. Donde vimos las responsabilidades de los solteros, casados, y vimos unas instrucciones adicionales a los casados. Y también a aquellos que son creyentes y están unidos o casados con incrédulos. Cómo debemos actuar y cómo debemos de comportarnos. Así que hoy vamos a continuar con el capítulo 7, del versículo 17 al versículo 40. Así que teniendo en mente esto, vamos a leer la porción bíblica de hoy, Primera de Corintios 7, del 17 al versículo 40. La palabra del Señor dice así, y les leo. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado algunos siendo
circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavos? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a la Virgen, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Está ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quiero evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque las apariencias de este mundo se pasan. Quisiera pues que estuvieses sin congojas. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre las casadas y las doncellas. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santas, así en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tentaros lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no lo da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te alabo, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Una palabra poderosa, Señor. Una palabra donde tú nos enseñas a vivir en esta tierra. Padre, te pido, Señor, que nos ilumines nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Prepara, Señor, cada corazón que está escuchando hoy día por estas redes sociales, Padre. Toca la vida de cada uno. Toca la vida de nosotros, Señor, de cada uno de nosotros. Porque todos necesitamos de ti, Señor. Padre, gracias. Gracias por darme el privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das. Te alabamos, Padre, y te damos la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermanos,
Estamos estudiando la serie La Iglesia Verdadera. Y el tema de hoy es sirviendo a Dios donde Él nos ha colocado. Sirviéndole a Dios donde Él nos ha colocado. Y este es el tema de hoy. Y vamos a empezar, hermano, lo que dice el versículo 17 al 24. Cuando leemos Primera de Corintios, del 17 al 24, vamos a ver el descontento que era prevaleciente entre todos los creyentes nuevos de la iglesia de los Corintios. Como se ha notado hasta este punto, del versículo 1 al versículo 16, algunos querían cambiar su estado civil. Otros eran esclavos y querían ser libres. Y otros usaban su libertad en Cristo para tratar de justificar su vida de pecado. En una respuesta general a esa actitud, a este pasaje reitera con claridad el mismo principio de que los cristianos deberían aceptar de buena voluntad la condición marital y la situación social en la que Dios los había puesto y contentarse con poder servirle hasta que Él los llevara a otra dirección. Lo podemos resumir de la siguiente manera. Quédate en la condición que Dios te salvó, para que tu enfoque sea en vivir una vida en constante devoción al Señor. Se lo repito, quédate en la condición que Dios te salvó, para que tu enfoque sea en vivir una vida en constante devoción al Señor. En el versículo 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Pablo expande el llamado del evangelio de un matrimonio de un creyente y un incrédulo, y dice al comenzar el versículo 17, pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Él pasa del versículo 16 al versículo 17 de esta manera. Dice que estas instrucciones que vamos a ver no solo es particularmente para los casados, sino para toda la iglesia. Todos los miembros de la iglesia están incluidos a lo que ahora va a hablar el apóstol Pablo. Y aquí lo dice, esto ordeno en todas las iglesias. Así que lo que él está hablando ahora es para todos, hermanos. Todas las iglesias de Jesucristo, todos los miembros de una iglesia local tienen que escuchar lo que Pablo va a enseñar. Así que el orden, hermano, es para todas las iglesias. Vive tu vida en la condición que Dios te llamó a la salvación. Y Él se dirige a 4 grupos que están en la iglesia. En ese momento que Pablo escribe, hay 4 grupos que Él se va a dirigir en esta iglesia. Uno a los judíos, otro a los gentiles, otro a los esclavos y otro a los libres. Él va a hablarle a estos 4 grupos. Si Dios te llamó en esta condición, por esa misma razón, quédate así. Y esto mismo lo repite en los versículos 20 y en los versículos 24. Vamos a leerlo. Versículo 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Versículo 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Dios repite, el Señor repite, que permanezca en ese mismo estado. El creyente, donde Dios te ha salvado, allí Dios ha colocado para anunciar las buenas nuevas de Cristo, el evangelio. Ahí donde Dios te llamó, ahí donde tú te arrepentiste de tu pecado, ahí donde Dios tocó tu corazón, te sacó ese corazón de piedra y te puso un corazón de carne. En ese lugar es donde Dios te llamó. Y Dios quiere que estés ahí a menos que Él te saque de ese lugar.
Ahí donde Dios te llamó, es ahí donde Dios te va a usar. Es en ese lugar, es donde Dios te va a usar. Muchas veces queremos cambiar de condición en que estamos, pero no olvidamos una cosa, no olvidamos una cosa. Es Dios quien nos ha puesto ahí, es Dios que te puso en ese lugar. Si nosotros creemos en la soberanía de Dios, creemos que Dios está en control de todas las cosas. Por lo tanto, en la condición donde Dios nos ha salvado, ahí tenemos que quedar. A menos que Dios nos mueva, y créeme, cuando Dios nos mueve, es claro y nos da y nos abre puertas. Cuando Dios nos mueve, hermano, Dios va abriendo puertas para que tú vayas al lugar donde Él quiere que tú estés. En el versículo 18 dice, fue llamado. Fue llamado. Como siempre, en las epístolas paulinas, el término se refiere al llamado eficaz. Y vamos a ver Romanos 8, un versículo que muchos conocen, pero es bueno volverlo a leer. Romanos 8:30 dice, y a lo que predestinó, a estos también llamó. Este llamado que está hablando el versículo 18 en 1 Corintios 7, es este llamado eficaz. Es cuando Dios regenera a una persona para que pueda, entonces Él deposita esa fe salvadora en Él para que Él reconozca sus pecados. Se lo repito. El llamado que Pablo está hablando es el llamado eficaz, el llamado cuando Jesucristo regenera a una persona, igual como hizo con los que resucitó. Él regeneraba el cuerpo. El Señor regenera a una persona, deposita la fe salvadora en esa persona para que esa persona pueda reconocer sus pecados y recibir al Señor. De ese llamado está hablando el apóstol Pablo. Y nuevamente en 1 Corintios 7, 18, dice, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Aquí está hablando, ahora él le habla a estos grupos. Del 18 al 19, él está hablando a los circuncisos y a los incircuncisos. En una congregación mixta, le dice que se queden como están. Él está diciendo, quédense como están. Por un lado, los judaizantes exigían que todos los creyentes gentiles fueran circuncidados. Los judaizantes querían obligar a los gentiles que se circuncidaran. Vamos a ver Gálatas 5, del 1 al 6. Para que vean, dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahora ves, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificaste, de las gracias habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. Lo que Pablo está diciendo es que no vale la circuncisión, no vale para nada la circuncisión. Por otro lado, algunos cristianos judíos querían evitar la asociación con el judaísmo, y así querían hacerse una cirugía y volverse incircuncisos. Querían hacerse cirugía para nuevamente ser incircuncisos, conforme a la enseñanza de los rabinos. Como resultado de esta situación, Pablo intervino para aclarar el asunto y decir que ninguna de estas opciones era necesaria. No es necesario, hermano. Pablo le está diciendo a ellos, si eres incircunciso, quédate como estás. Y si eres circunciso, quédate como estás. Eso no es necesario, hermano. En sentido figurado, la idea es que cuando un judío se convierte en cristiano, no tiene que abandonar su identidad racial y cultural para verse como un gentil. De igual modo, un gentil no tiene por qué volverse judío
ni adoptar la cultura judía. Hoy día muchos que llegan a los pies de Cristo creen que tienen que ser judíos y comienzan a comportarse como judíos. Quieren vivir como un judío. Eso no es necesario, hermano. La cultura, el orden social, las ceremonias externas carecen de relevancia en la vida espiritual. Lo que importa, lo que sí le importa al Señor es la fe y la obediencia. Eso es lo que le importa al Señor. Tu obediencia a Él. Hay veces que nos enfocamos más en si somos preparados, de qué raza somos, qué estatus social somos, de qué color es la piel mía. Mucha gente se preocupa de esas cosas. Pero al Señor no le interesa eso. Nuestro enfoque debe ser obedecer los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios. Respecto al llamado de cada uno, no debemos cambiar quiénes somos como personas. Lo que debemos cambiar, hermano, lo que debemos de verdad cambiar es nuestro comportamiento y conducta, no nuestra cultura. Se lo repito. No debemos cambiar quiénes somos. No. Como personas no debemos cambiar. Lo que debemos cambiar es nuestro comportamiento y conducta. Nuestra cultura no es necesaria cambiarla, hermano. Es cómo nos comportamos. Es cómo estamos viviendo para el Señor. Esa conducta, cómo estamos. Ahora en el versículo 20, él está hablando al otro grupo. Dice en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto el Señor, asimismo el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ahora le está hablando a los esclavos y a los libres. Esta es otra sección que vemos en estos versículos. El versículo 20 repite básicamente lo mismo que dijo en el versículo 17, como ya lo vimos. Que cada uno permanezca en el llamamiento que fue llamado. En el estado que Dios lo llamó, así deben de quedarse. Pablo le dice aquí, en el versículo 21, dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. No te preocupes. Ahora, son palabras, hermanos, fuertes. Son palabras fuertes. Y le voy a explicar por qué. En el tiempo de Pablo, el esclavo no era tratado como una persona. El esclavo era tratado como una propiedad del amo. Y el amo podía hacer con su propiedad lo que quisiera. Ahora, estos esclavos, muchos habían conocido al Señor. Muchos habían sido regenerados y transformados y habían llegado a la iglesia de los Corintios. Habían llegado ahí, estaban ahí. Ellos iban al culto de los domingos, pero eran esclavos. Se les daba el permiso de ir a esos cultos. Pero ellos eran esclavos, ellos tenían que después de ese culto regresar nuevamente donde su amo y servirle a su amo. Todo lo que los esclavos tenían que hacer, ¿qué era? Trabajar duro. Eso era todo lo que ellos podían hacer, trabajar duro para sus amos. Entonces Pablo le dice a ellos, si eres esclavo, no te preocupes. No te preocupes, dice Pablo. No te dé cuidado, no te preocupes. Pero también dice ahora, si puedes hacerte libre, procúralo más. Había un método en esos tiempos donde los esclavos en sus horas de trabajo, ejemplo, ellos trabajaban 14 horas. Ellos podían ir a trabajar 2 horas más a otro lugar, era permitido. Y en esas 2 horas ellos le daban algo de dinero, no era mucho, le daban algo. Y con ese poco dinero que le daban, ellos iban reuniendo por años, hermano. Por años guardándose el dinero
en algún templo. Iban donde los sacerdotes de los templos y los sacerdotes les guardaban el dinero a esos esclavos. Hasta que llegara el momento que tenían lo suficiente para comprar su libertad. Entonces, el sacerdote del templo llamaba al amo de ese esclavo y le daba el dinero, y entonces lo que eso representaba era que ahora el Dios de ese templo era el dueño del esclavo, y en otras maneras el esclavo era libre. De eso se está refiriendo Pablo en este momento. Que ahora, y vamos a verlo más adelante, cómo Pablo trae esto en esta situación. Después, lo que Pablo está diciendo en estos versículos, hermano, respecto a los esclavos, es que ser esclavo no les impedía obedecer y honrar a Cristo. Eso no se lo impedía. Ser esclavo, hermano, ellos tenían que servirles a su amo, pero tenían que obedecer y honrar a Jesucristo. Vamos a ver Primera de Timoteo 6, 1 y 2. Primera de Timoteo 6, versículo 1 y 2. La palabra del Señor dice así: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de un buen servicio. Esto enseña y exhorta. Aquí estamos viendo que el esclavo tenía que servir, el esclavo creyente tenía que servir con amor a su amo, como si fuera para el Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Ya? Esto también lo podemos ver en los empleos hoy en día, hermano. ¿Cómo estamos sirviéndole a los que nos pagan? Esos son nuestros amos terrenales, los que nos pagan, hermano. Todos trabajamos y la persona que nos paga es nuestro amo, esas 8 horas que trabajamos, hermano. Sírvale con amor, sírvale como al Señor, no llegue bravo a su trabajo. Muchos se quejan de los trabajos y se quejan de los trabajos. Ese empleo se lo dio el Señor. Agradézcale al Señor por ese empleo y trabájele al amo, trabájele al que le paga a usted con amor como para el Señor. Hágalo de corazón, hágalo de corazón para el Señor. Del versículo 22 al versículo 23 nos da ahora su teología acerca de cómo ve la realidad de ser un esclavo o libre. Versículo 22 dice: porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Así, hermano, que lo que Pablo está diciendo, el que está en esclavitud realmente está en el Señor. Él es libre. Cristo lo hizo libre. Es lo que está diciéndole Pablo. Pablo le está diciendo a estos hermanos que eran esclavos ante Dios, eran libres. Libres porque Cristo los hizo libres. Quiero preguntarte a ti que me escuchas, quiero preguntarte: ¿eres realmente libre? ¿Estás viviendo realmente en la libertad que Cristo te dio? Libre del pecado. En todos los sentidos que de verdad importa, ni un hombre es más libre que un cristiano. Mire, hermano, usted puede ser libre, usted puede andar por ahí, pero si usted es esclavo del pecado, usted no es libre. El verdadero libre es el que Cristo libertó, es el que Cristo le quitó. Ninguna servidumbre es tan terrible como la del pecado, de la cual Cristo libertó a cada creyente. Y vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan, versículo 8, del 34 al 36. Jesús les respondió:
de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libres del pecado. ¿Eres libre? ¿Tú que me escuchas eres libre? Ojalá seamos libres todos. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, para libertarnos del pecado. Aquellos, ahora Pablo le dice, aquellos que no son esclavos, sino que son libres. Aquí está hablando de los libres, dice, le está hablando a los esclavos y le está hablando a los libres. Pablo le está diciendo, Pablo dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, ahora ¿qué dice? Esclavo es de Cristo. Si eres libre en el sentido social, son convertidos en sentido espiritual en esclavos de Cristo al ser salvos. Vamos a ver Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice así, y les leo. Romanos 6:22 dice la palabra, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. Ahora tú eres esclavo de Cristo. Ahora tú tienes que servirle a Cristo. Todo el que es regenerado, el que Dios le deposita la fe salvadora en su corazón para que pueda reconocer su pecado, ahora es esclavo de Cristo. Llega a ser esclavo de Cristo. Así que nosotros, todos sus hijos, somos esclavos de Cristo y tenemos que servirle y obedecerle con toda la fuerza de nuestras vidas y de nuestro corazón. Juan 8:36, como leímos hace un rato, voy a leerlo nuevamente. Juan 8:36, dice la palabra del Señor. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 23 de 1 Corintios 7 dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprados. ¿Quiénes fueron comprados por precio? Los dos grupos. Tanto los esclavos como los libres. Tanto los circuncisos como los incircuncisos. Ambos grupos fueron comprados por Cristo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Cristo pagó tu deuda si eres un verdadero creyente. Cristo pagó tu deuda. Mi relación horizontal con las personas es que somos comprados por Cristo. El precio de nuestra redención y pago de nuestro pecado y culpa, Cristo lo pagó con su sangre y su vida. Vamos a ver Primera de Pedro 1, 18 y 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo pagó la deuda tuya y la deuda mía. Todos los hijos de Dios. Por eso somos esclavos de Cristo. A nosotros no nos cuesta nada. Nada nos costó a nosotros la libertad. Pero a Cristo le costó todo. Así que si seas libre o seas siervo, sirve a tu amo, sirve al Señor, sirve al que te paga tu dinero todas las quincenas, sírvele con amor, como al Señor. Ahora vamos a ver del versículo 25 al versículo 40. Tras haber establecido que tanto el matrimonio como la soltería son buenos y correctos ante el Señor, eso lo vimos del versículo 1 al versículo 9, y ustedes pueden leerlo en su casa, y que ahora la persona que tenga el don de la continencia para vivir en soltería, que habla el versículo 7,
ese estado tiene muchas ventajas prácticas. Pablo prosigue a responder las preguntas que le habían planteado los corintios por escrito. En el versículo 25, vamos a leer el versículo 25 de Primera de Corintios 7, dice así: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. A Pablo le preguntaron algo y él sigue continuando con esa idea y le responde enseñándolo a ellos acerca de las vírgenes o las doncellas. Él dice: no tengo mandamiento, pero da una opinión como uno que había recibido la misericordia del Señor y es digno de confianza. Pablo le está diciendo a ellos que no hay un mandamiento, pero de acuerdo a lo que él sabe de las Escrituras, lo que él conoce de las Escrituras, lo que le fue revelado a Pablo, él va a dar su opinión. Y él cree que es la mejor opinión. Ahora quiero decirte algo. Aunque Pablo diga que es la opinión de él, todo lo que está escrito en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Así que viene de parte de Dios. ¿Estamos claros? Aunque Pablo diga, ahora es mi opinión, pero es inspirado por el Señor. No olvides esto. Todo lo que está en la Biblia es inspirado por el Señor, así que viene de parte del Señor. Es para aclararle ese punto. Así que, dice otra vez, amados hermanos, no tomamos esto como opinión, no tomamos esto como una opinión cualquiera. Lo vamos a tomar y nuevamente como la palabra del Señor. Por lo tanto, está estableciendo algo para las vírgenes o doncellas. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Aquí nuevamente toca el mismo tema. Aquí repite lo que había dicho 3 veces en los versículos anteriores. Versículo 17, versículo 20 y versículo 24. Que se quede como está. Que la doncella o la virgen se quede como está. ¿Por qué? ¿Por qué era la preocupación de Pablo? Porque hay una aflicción que está en esos momentos en la iglesia. Hay una aflicción que está en ese momento cuando Pablo está escribiendo la carta a los Corintios. Hay una aflicción que viene. Ahora, ¿qué tipo de aflicción está pensando en esta iglesia del apóstol Pablo? Que él está diciendo y rogando, quédense como está. La realidad es que no se sabe con certeza qué aflicción era. No se sabe con certeza. Pero se cree que pudo haber sido 2 cosas. 2 cosas pudo haber afectado a la iglesia de los Corintios en ese tiempo. Una, las persecuciones, hermano. Que Pablo pudo anticipar que empezarían y durarían. Esta persecución, hermano, después de escrita la carta a los Corintios, vino una persecución de parte de los romanos. Y esa persecución duró 10 años, hermano. Entonces ya Pablo estaba anticipando la persecución. Y también se cree, la número 2, que también pudo ser una hambruna que sucedió en esos días. También hubo una hambruna en esos días. Y lo podemos ver en 1 Corintios 11, usted lo va a ver después, cuando dicen que algunos comen y otros no. Había una hambruna en ese momento, después que Pablo escribe la carta a los Corintios. Lo que Pablo quiso decir, no tomes algunas decisiones en medio de las aflicciones. Es malo tomar decisiones en medio de las aflicciones, hermano. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, no tomen decisiones ahora. Mejor quédense como están. Versículo 27 y 28 dice: ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. En otras palabras, no procures divorciarte. ¿Estás libre de mujer? ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os lo quisiera evitar. Miren lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que casarse es malo. No. Pablo no está diciendo eso, hermano.
En ningún momento confundan que Pablo está diciendo que es malo casarse. Pero le voy a traer dos ejemplos rapiditos de qué Pablo se estaba refiriendo. Acuérdense que Pablo estaba anticipando problemas o aflicciones que iban a venir sobre las iglesias. Imagínese usted casado y llega una hambruna, no hay que comer. Si usted está casado y cuando usted ve a su esposa pasando hambre, le va a doler. Y si usted ve a sus hijos pasando hambre, le va a doler. Es un sufrimiento, hermano. Hay hombres que se vuelven locos al ver a su esposa y a sus hijos pasar hambre. De esa aflicción está hablando el apóstol Pablo. Otro ejemplo lo podemos ver en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis agarraban a los judíos, agarraban a los padres y los mandaban para un campo de concentración en un país y agarraban a los niños y los mandaban a otro campo de concentración en otro país. Y más nunca ellos iban a ver a sus hijos, ni los hijos iban a ver a sus padres. Inclusive hubo ocasiones donde los nazis mataban a los padres al frente de los hijos. O viceversa, mataban a los hijos al frente de los padres. Eso pasó en el tiempo de las persecuciones en la Segunda Guerra Mundial a los judíos. De eso se está refiriendo Pablo. Pablo se está refiriendo en esas aflicciones que van a venir. Y por eso dice el versículo 25, en cuanto a las virgen no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto en bueno a causa de necesidad, bueno a causa de la necesidad que apremiaba una necesidad, apremiaba que venían las tribulaciones, las aflicciones, y que se quedaran como estaban. Quédese como están. Sírvale a Dios donde Él te ha colocado. Dice el versículo, vamos al versículo 29. Dice ahora, pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto y resta. El tiempo es corto y resta. Pues que los que tienen esposas sean como si no tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. ¿De qué está hablando Pablo ahora? Pablo nos va a presentar cómo no preocuparnos, pero mirar escatológicamente la esperanza que tenemos en Cristo. Dice, el tiempo está corto. La vida humana es breve, hermano. Hoy vemos una persona y mañana ya no está. Hoy estamos y mañana ya no estamos, o dentro de un rato. No sabemos si cuando termine este mensaje yo muera. Nadie sabe eso. La vida es breve. La vida es breve. El tiempo es corto. Es como que Pablo estaba pensando, hermano. Pablo estaba pensando, yo creo que él tenía su mente puesta en Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24. Versículos 21 y 22. Mateo 24, 21 y 22. Yo creo que Pablo tenía esto en mente. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por la causa de los escogidos, aquellos días ellos serán acortados. Por eso es que yo pienso que Pablo tenía su mente puesta en estos versículos que habló el Señor Jesucristo. Los días son cortos. El tiempo es corto. Pablo enseña aquí que el matrimonio no debería reducir en absoluto la devoción individual ni el servicio al Señor. Le explico. Dice Pablo, versículo 29. Pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿En qué está hablando Pablo? Que pongan a su esposa a un lado y no la volteen a ver. No, eso no está hablando Pablo. Pablo está diciendo que no dejen de amar al Señor. Que no dejen de servir al Señor. Que a pesar que tienen sus responsabilidades,
tienen que enfocarse en el Señor. También le está diciendo a los que tienen su vista en el mundo, hermano, ¿cuántos hermanos tienen sus ojos en el mundo? Quieren trabajar, 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 trabajar. Se hacen esclavos del trabajo, en el dinero. Dice la Biblia que el principio de todos los males es el amor al dinero. Ahora la pregunta digo, ¿el dinero es malo? No, el dinero no es malo. Lo necesitamos para comer, para vestirnos, para todo. Lo malo es amar al dinero más que a Dios. Cuando usted deja de ir a un culto por ir a trabajar, usted le está diciendo al Señor, yo no te amo, yo amo el dinero. Si usted hoy tenía que escuchar el mensaje, los que estamos en la iglesia, hoy tenemos que escuchar el mensaje. Pero si no lo escuchamos es porque estamos trabajando o estamos ocupados en otra cosa y le estamos diciendo al Señor, no te necesito. No necesito tu palabra. Hermano, es necesario que no descuidemos la devoción individual al servicio del Señor. Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Dice la palabra del Señor, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Clarito, hermano. El único objetivo que Pablo está mencionando en 1 Corintios 7 es mantener en orden las prioridades eternas. El cristiano verdadero y maduro no se deja arrastrar por las emociones de esta vida hasta el punto que él pierda la motivación, la esperanza y el propósito. ¿Estás viviendo para llevar tus placeres? ¿Estás viviendo para tus placeres solamente? ¿O estás viviendo lo que la Biblia te manda hacer? Vivir tu vida en servicio donde estás colocado para la gloria y la honra de Dios. ¿Estás haciéndolo así? En el lugar donde te puso Dios, ¿estás sirviéndole? ¿Estás honrándolo? ¿Estás dando con tu vida la gloria a Dios? ¿Estás activamente trabajando para la extensión del Evangelio? Pablo nos quiere enseñar que no tenemos que apegarnos a las cosas del mundo. Porque si la perdemos, tenemos algo mejor, que es la vida eterna, a Jesucristo. Las cosas terrenales no son nuestro objetivo último, pero a veces vivimos aquí en la tierra como si fuera todo lo que importa. Yo conozco personas que se llaman cristianos, pero todo su enfoque está en la tierra, en lo que está en la tierra. Si usted habla con ellos nada más de trabajo, de poseer, de tener, de buscar, pero no hablan de Jesucristo. Todo su enfoque está en la tierra. No, hermano. Tenemos que enfocarnos en el Señor. Ponemos más energía a las cosas pasajeras del mundo que a las cosas eternas de Dios. Cuidado donde pongamos el enfoque de nuestra mirada. Tenemos que mirar las cosas, dice, mira, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo lo del mundo es temporal, hermano. Todo lo del mundo es temporal. Todo. Todo lo que tenemos en esta tierra es temporal. Nada es eterno. Eterno es Jesucristo. No descuidemos el servicio al Señor, es lo que está diciendo Pablo. No descuiden el servicio al Señor. En ningún momento. Cristo nos da el gozo completo, hermano. Versículo 32. Dice la palabra del Señor. Dice, quisiera pues que estuvieses sin congojas o preocupados. Quisiera pues que estuvieras sin preocupación. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Y aquí va a dar ejemplo hasta el versículo 35 de los solteros y de los casados. Dice, no te preocupes. El primer ministerio del soltero, ¿cuál es? ¿O cuál debe ser?
debe ser agradar al Señor. El primer ministerio de la soltera o la virgen, ¿cuál debe ser? Agradar al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Y quiero exhortar a los padres, a nosotros que tenemos hijos solteros y hijas solteras, doncellas, que le enseñemos a agradar al Señor en su soltería. Eso es lo que el Señor quiere. Usted que es soltero, agrade al Señor en su soltería. Porque el soltero tiene más tiempo para el Señor. No para sus deleites, sino para el Señor. Pero el casado, dice, el primer ministerio del casado, ¿cuál es? O de la casada. Tiene que preocuparse cómo agradar a su esposo o a su esposa. Eso es lo que dice la Biblia. Se preocupa más en lo terrenal porque tiene que agradar a su esposa o a su esposo. Eso es a los casados. Versículo 39, dice la palabra del Señor. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué le está diciendo el Señor? La mujer está ligada o está con su esposo mientras él viva. Pero cuando el esposo muere, queda libre. Y puede casarse. Dice, puede casarse. No es prohibido, puede casarse. Pero con tal que sea en el Señor. Es decir, ella queda libre, sí, para casarse, pero tiene que casarse con un creyente, no con un inconverso. Qué triste cuando las personas se casan con inconversos. Dice 2 Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los jóvenes olvidan eso. Los jóvenes se enamoran de incrédulos, las niñas de inconversos y los niños con inconversas. Y pasan una vida horrible. Hermanos que me escuchan, solteros, preocúpense en servirle al Señor. Preocupen en agradarle al Señor. Dios va a mandar una pareja, si es la voluntad de Él, con que ame a Dios y que lo ame a usted. Y el versículo 40 dice, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Pablo está dando una exhortación final a las solteras y a los solteros. Fuera bueno que te quedaras así, sola. Si ya tu esposo murió, quédate sola. Es más bonito, es más rico. Y Pablo, con un poco de sarcasmo, Pablo afirmó que este consejo sano le fue dado por el Espíritu Santo. Pablo exhorta, quédate soltero. Así que, hermano y hermana amados, sírvele a Dios. Él te ha colocado en el estado que estés. Pon tu mirada en las cosas de arriba, a las eternas, y no en las cosas terrenales, donde los ladrones minan, donde los ladrones hurtan, donde la polilla y el orín corrompen. Vamos a ver Mateo 6. Mateo 6, del 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuál es tu prioridad en esta vida? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Servir al Señor? ¿Alabar al Señor? ¿Obedecer al Señor? ¿O tu trabajo, tus amistades, tu casa? ¿Cuál es tu prioridad? Colosenses, nuevamente, quiero que busquemos Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4, que lo leímos hace un rato. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que, sirviendo a Dios, donde Él nos ha colocado, le daremos honra
y gloria. Sírvale a Dios, hermano. Sírvale a Dios donde Dios lo ha colocado. Pero recuerda, en obedecerle. En obedecer, cambiar tu conducta. Ser un verdadero hijo de Dios. Bendiciones. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y si tú no conoces al Señor, quiero orar por ti para que el Señor toque tu corazón. Para que seas transformado. Ruega misericordia. Pide misericordia al Señor. Así como pidió el ciego Bartimeo. Ruega misericordia a Dios por tu vida. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor. Te quiero dar la gloria y la honra, Padre, en esta mañana, Señor. Donde tú has permitido, Padre, poder predicar tu palabra. Padre, quiero pedirte por aquellas personas que no te conocen. Padre, toca sus corazones, Señor. Padre, regenera ese corazón. Quita ese corazón de piedra y pon un corazón de carne. Y deposita en ellos, Señor, la fe salvadora. Esa fe salvadora que ellos pueden reconocer que son pecadores. Ellos pueden arrepentirse de sus pecados para que puedan recibirte como Salvador. Te ruego por cada una de estas personas que no te conocen, Padre, y que están escuchando este mensaje o van a escucharlo. Pero también quiero pedirte por nosotros, tus hijos, que sí te conocemos. Padre, ayúdanos a vivir como tú quieres que vivamos, poniendo la mirada en las cosas de arriba, en lo eterno, en ti, Señor. Que nuestra prioridad seas tú, no las cosas del mundo, no lo terrenal, lo que se queda en esta tierra, sino que pongamos la mirada en Jesucristo. Padre, ayúdanos, Señor. Danos más fe, como dijo Pedro, danos más fe, Señor. Padre amado, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que murió en esa cruz del Calvario, para que nosotros hoy seamos libres, verdaderamente libres del pecado. Pero ahora somos esclavos de Cristo y tenemos que servirle con todo el corazón y con toda la obediencia. Padre Celestial, gracias. Te alabamos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga. Que tengan un excelente, excelente día. Bendiciones a todos.